En este video vamos a ver la optimización de una función, en este caso la función de utilidad, sujeta a restricción. Sabemos matemáticamente que maximizar una función que no está sujeto a una restricción es hallando la condición de primer orden de esa función. ¿Cuál es la condición de primer orden de una función? Es la primera derivada, y eso lo igualamos a cero. Si queremos saber si es un máximo o mínimo de esa función, lo volvemos a derivar, que sería la condición de segundo orden, y vemos si es mayor que 0 o menor que 0, y ahí vamos a ver si es un punto, qué tipo de punto relativo crítico es. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es optimizar la función de utilidad sujeta a una restricción presupuestaria. La función matemática que se utiliza para estos casos, para casos de optimización de función sujeta a restricción, es la función de Lagrange. Esta es básicamente la función de Lagrange y se expresa de la siguiente manera: la utilidad o función objetivo a optimizar más lambda por la restricción. Acá en algunos textos van a encontrar menos, pero si encuentran menos acá, van a encontrar que acá va a estar la x más bi menos i. Yo lo voy a utilizar más porque más adelante voy a explicar el sentido económico de lambda. Entonces vamos con la condición de primer orden. ¿Cuál es la condición de primer orden? ¿Cómo varía el lagrangiano cuando varía la cantidad de x? Entonces, ¿cómo varía el lagrangiano cuando varía la cantidad de x? Acá vemos, entonces, cómo varía la función de utilidad cuando varía x. Y acá tenemos un x que nos queda menos a por lambda, sería menos lambda a es igual a 0. Tenemos la primera ecuación. Luego, ¿cómo varía el lagrangiano cuando varía y? Sería cómo varía la función de utilidad cuando varía y menos, acá tenemos y, esto quedaría menos b por lambda menos b es igual a 0. Esta es la segunda condición. Y la tercera condición, es decir, la tercera igualdad sería cómo varía la función de lagrangiano cuando varía lambda y se queda todo esto. Esta tercera ecuación no lo voy a utilizar todavía, lo vamos a utilizar cuando queramos optimizar x e y, que vamos a ver en próximos videos. Ahora, fijémonos aquí, cómo varía la utilidad cuando varía el bien x, básicamente es la utilidad marginal del bien x. Lo mismo para aquí. ¿Cómo varía la utilidad cuando varía el bien y? Es la utilidad marginal del bien y. Es decir, ¿cómo varía, en cuánto incrementa mi utilidad cuando yo varío en una porción infinitesimal en el consumo de ese bien? Entonces, acá tenemos que estas expresiones son las utilidades marginales. Si reemplazamos estas expresiones en cada una de estas identidades 1 y 2, entonces tenemos que esto sería la utilidad marginal del bien x y esta es la utilidad marginal del bien y. Ahora, de la identidad número 1 despejamos lambda y de la ecuación número 2 despejamos lambda, porque acá vemos que los dos tienen lambda para poder hacer una identidad. Acá tenemos que lambda es igual a la utilidad marginal del bien x sobre a, y acá lambda es igual a la utilidad del bien y sobre b, que sería en cada uno de estos serían los precios. Ahora igualamos a esto, tenemos que la utilidad marginal del bien x sobre su precio es igual a la utilidad marginal del bien y sobre su precio. Intuitivamente, ¿qué significa esto en economía? Que el último guaraní o la última unidad monetaria que yo gaste en el bien x me tiene que redituar la misma utilidad marginal que si lo hubiera gastado en el bien y. Porque si no fuera así, por ejemplo, si gastar una unidad más en el bien x me da mayor utilidad aún de lo que sería en gastar esa unidad monetaria adicional en el bien y, entonces voy a seguir consumiendo x hasta que sea igual. A la inversa, si gastar una unidad monetaria adicional en el bien x me da una utilidad marginal menor a lo que me hubiera dado si lo gastara en el bien y, entonces ese último peso o ese último guaraní lo gastaría en el bien y hasta que esto se iguale. Entonces, despejando, aquí se quedaría la utilidad marginal del bien x sobre la utilidad marginal del bien y es igual a menos a sobre b. ¿De dónde salió este negativo? Sabemos que la utilidad marginal es decreciente, porque si yo tengo, por ejemplo,
¿Cómo varía mi utilidad marginal cuando yo incremento en una unidad adicional, en una unidad adicional la cantidad de ese bien? Es negativo. Un ejemplo sencillo: si yo tengo mucha sed, me dan el primer vaso, el bienestar que me da ese primer vaso es alto, del segundo vaso es alto pero menor, y así sucesivamente. Cuando llega ya por el 10.º vaso es cada vez menor la utilidad que me da, y eso básicamente es lo que nos explica la utilidad marginal decreciente, y este negativo que vemos acá enfrente de esta relación. Entonces, ¿cómo esto se vería analíticamente? Analíticamente se vería de la siguiente forma. Acá en este eje tenemos el bien y, acá el bien x. Esta es la función de utilidad y esta es la recta presupuestaria. La pendiente de esta función de utilidad es la utilidad marginal de cada uno de los bienes, y la pendiente o tasa marginal de sustitución técnica de la restricción presupuestaria es la relación de precio o precios relativos. ¿En dónde es óptimo? En donde hace tangencia la curva de utilidad a la restricción presupuestaria. Eso quiere decir en el punto en donde cada una de las rectas tiene la misma pendiente. Con esto se cumple la condición de optimalidad y decimos que estamos consumiendo el X óptimo y el Y óptimo. Más adelante vamos a ver cómo hallar el X óptimo y el Y óptimo en un esquema de este tipo, que sería una demanda unitaria o demanda marshalliana. Y también lo veremos en el otro tipo de esquema, que sería la demanda hicksiana. Si tienen alguna consulta, no duden en preguntar.